y se complementan. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nos van a dar pronósticos cuantitativos, nos van a dar un número, pero siempre existe y vamos a dar un pequeño paseo ahí por el tema de los cualitativos, porque en los cuantitativos los más conocidos son las series de tiempos y los causales, ¿verdad? Vamos a ver cómo se conforma una serie de tiempo rápidamente. Pero los cualitativos, al final de cuentas, digamos que se basan en una cosa muy simple, es opiniones. Por ejemplo, a la hora de hacer un análisis de Sigma, una mejora de procesos, se utilizan un montón de herramientas estadísticas, pero se usan dos, básicamente. Una es el Pareto, que es, digamos, una forma gráfica de venir y graficar un 80-20, eh, pero necesitamos datos, ¿verdad? Y el otro es el que tenemos una posible causa raíz y se hace a través de un diagrama de Ishikawa. Ese diagrama de Ishikawa son opiniones, es una estructura para opiniones sobre las posibles causas del problema. Entonces, siempre hay ese complemento de cuantitativo, cualitativo, cuantitativo, cualitativo. Pues les cuento entonces esta parte. A ver, ahí en Texaco era muy interesante porque, digamos, les cuento las dos historias. Primero les voy a contar la parte de cuantitativos y cualitativos. Estábamos en una reunión y entonces, ¿qué les puedo decir? Ahí básicamente era divertido porque era pues prácticamente un área en donde estábamos haciendo los presupuestos todos con alguna formación en ingeniería y había un compañero que era nuevo. Entonces, digamos, con tal no sé, de pertenecer, porque en lo que nosotros estábamos hablando de todo lo que las sensacionalidades de, por ejemplo, en el área de Cobán teníamos, era bien interesante porque se comportaba de forma diferente cuando había una buena siembra y cosecha de cardamomo y cuando no, por ejemplo. Entonces, y se disparaba más un producto que otro producto, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, digamos que estábamos ahí y ya teníamos un poquito de experiencia, algunos de los que estábamos ahí. Entonces, mi jefe, muy analítico y le gustaba mucho el tema de matemáticas y todo, entonces se diseñó ahí una serie de series estadísticas basadas ay Dios mío, mm, eran series eh, basadas en proyecciones logarítmicas, así era el tema. Para que miren ustedes qué complicado, ¿va? Entonces él vino y diseñó ahí su serie de gráficas y entonces agarró las estadísticas y las empezó a proyectar y entonces ahí estaba la discusión y que no sé qué y que no sé cuánto y entonces estaba ahí en medio del asunto y entonces este compañero nuevo se atrevió a levantar la mano y entonces le dice, que por cierto no le caía muy bien, ¿verdad? Habían sido compañeros en el colegio y entonces no se caían muy bien. Entonces le levantó la mano y le dice, mira vos, Mario, le dice, ¿qué base logarítmica utilizaste para esa serie? Entonces mi jefe se voltea y le dice, mira, eso realmente no lo puedo decir así al aire, pero la traducción es que no te importe mucho, no es relevante. Entonces, digamos que de alguna forma siempre me recuerdo de esa parte porque, por supuesto que ahí el bullying ese nos dio mucha risa, etcétera, etcétera, pero tenía una gran verdad. Digamos, toda la parte matemática era simple y sencillamente una herramienta para ayudarnos a tomar una decisión. Lo más importante es qué tenías, qué hacías con esos datos. Ahora sí, Jonathan, te respondo. Simulador de mercado. Nosotros lo que digamos que el simulador por ley en ese entonces tenías que tener una distancia de 100 metros entre estación y estación y entre una estación y digamos a diferentes entidades importantes que la legislación te prohibía hacerlo, como eran colegios, iglesias y centros comunales o algo así creo que era. Entonces había una restricción de distancia. Ahora, en el mercado, al final de cuentas, la decisión de dónde la ponías
como de por ahí decía Ángel, mira, tenés que ver cuál es la competencia porque de ahí vas a canibalizar. Bueno, eso lo dije yo, ¿verdad? Pero es importante para tener porque vas a canibalizar eh, producto, ¿verdad? O sea, y sí, así era. Entonces, lo que es interesante es que, a ver, esa herramienta la utilicé yo para comprar la gasolinera que estaba, hay una que era Texaco, ahora es una Shell, porque digamos que el que se quedó con esa estación, digamos, finalmente se quedó también con la tierra, Texaco se la vendió, entonces fue muy interesante, pero es la que estaba en San Lucas. San Lucas, San Cristóbal, por ejemplo, la del Milenio, que también se convirtió, eh, y había una en San Miguel Tapa, una en, ay, Dios mío, en la carretera del Atlántico, en la bajada, o sea, viniendo de carretera Atlántico para acá. Sí, habían varias que finalmente construimos bien grandes, ¿verdad? Y compramos el terreno y todo, y la verdad es que nos fue bien. Un par no nos fue tan bien, una que está en carretera El Salvador, esa no nos fue tan bien, una que está en Escuintla tampoco tan bien, pero la que yo les quiero comentar y por qué hago este comentario es que ese al final de cuentas, ese simulador se pagaba carísimo por todo eso, esa tecnología en ese entonces y esos estudios y todo, se compraban a nivel global, o sea, nosotros éramos un cliente global y digamos que Guatemala era uno de tantos y tenían a varias marcas, ¿va? Entonces, pero yo no sé si ustedes han visto en el bulevar Los Próceres. Al principio de los próceres subiendo a carretera El Salvador, pero al principio. Digamos que uno pasa Plaza Semaco y después de Plaza Semaco en ese carril, por ahí hay un Tops pequeñito, ¿verdad? Que está en un centro comercial que se llama Prisa. Pues ese local donde está, digamos, los Pops fue una gasolinera. ¿Qué sucedió? Me pidieron, mira, a hacerte el análisis. Entonces yo solo con ir a verlo le dije, mira, ahí no cabe nada. ¿Verdad? Cabalmente lo que decía Alejandra, mire, tal vez el tamaño de la gasolinera y todo. Entonces ahí le dije al gerente, mira, ahí no cabe nada. No, no, pero yo quiero que lo pongas porque ya tenemos un compromiso. Bueno, entonces lo simulé y la estadística, la herramienta me tiró, digamos, que iba a vender una cantidad, no sé, 5,000, 6,000 galones, que lo mínimo que requeríamos eran, si no estoy mal en ese entonces, para una de las ciudades, eran como 50,000, una cosa así. Entonces me dice, no, 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 pero mira, pues, cambialo, metele, quiero revisar, ¿por qué no salió tan bajo? Si ese es un buen punto, porque hay mucho tráfico. Sí, pero no está bien situado. Que haya mucho tráfico no quiere decir que tenga la capacidad de tener esto. Entonces, de nuevo, cuantitativo o cualitativo. Mi opinión era que no. La opinión de él sesgada era que sí. Entonces, al final, contándole la historia, el final de la serie ahí es que me pidió que hiciéramos esa cuestión. Yo se lo entregué y así un poquito necio yo, se lo entregué bajo, porque ese era el número que daba. Entonces yo no iba a mentir en ese sentido y entonces firmé el proyecto y era una cosa así como 15,000 galones, una cosa así. O sea, lo estiré lo más que pude, pero nunca llegó a justificarse. Entonces él, con su puño y letra, justificó por qué sí se tenía que hacer. Se hizo la inversión y más o menos duró como unos 4 meses. No vendió nada, se tuvo que quitar, desinstalar todo el equipo. Ahí todavía hay tanques enterrados, si no estoy mal. Y fue una pérdida así millonaria y le costó al final de cuentas su puesto, ¿verdad? Entonces, estos los pronósticos y el análisis de la oferta y la demanda es muy, 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 muy delicado porque requiere también disculpen, vamos a contar esto, una buena herramienta cuantitativa, la mejor que ustedes puedan, ¿verdad? Pero no deja de lado el tema de la opinión, el tema de un análisis cualitativo. Jonathan, te respondí, ya no está. Se perdió el final de la
de la explicación. Ok, vamos pues. Entonces, de nuevo, algunas características de los cualitativos, como estábamos diciendo, digamos, son subjetivos, sí, por supuesto, pero, digamos, son de bajo costo, ¿verdad? No se requiere, digamos, mucha data, tampoco, digamos, equipos especiales o algo particular o herramientas para poder venir y tener un número o una opinión. Y se basa normalmente en experiencias. Algunas de las herramientas cualitativas que podemos tener, las investigaciones de mercado, raíz de pasto, consenso de jurado, analogía histórica y el método Delphi. Yo les voy a dar, digamos, uno de estos. Método Delphi significa que se hace, digamos, una serie de rondas de opiniones, pero las opiniones son anónimas. Normalmente cuando estás emitiendo opiniones, depende de que si son a viva voz y ahí está sentado tu jefe, muy probablemente haya un sesgo en opinión. Entonces lo que se trata de hacer es una serie de pedir el dato, por ejemplo, o la opinión, se emite el voto o el número y se hace un sobre cerrado. Después alguien lo destapa, ponen las respuestas en un pizarrón, y vuelven a hacer la pregunta. Entonces hay diferentes rondas hasta llegar a un consenso. Entonces, pero se hace de manera anónima, por ejemplo, ¿verdad? Y digamos, es iterativo, ¿ok? Ahora, en los métodos cuantitativos, como ya habíamos platicado, muchos de ustedes hablaron de datos históricos, series de tiempos, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver cómo se relacionan algunas variables internas o externas con la demanda. ¿Sí? Y entonces ahí están los criterios del uso, los criterios de los horizontes de tiempo, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando. Y algunas de las ejemplos de series de tiempos son algunos como estos, promedios móvil simple, algún móvil ponderado y algunos ajustes o series ya un poco más específicas y digamos un poco más estadísticas. Eh, promedio simple ponderado es muy sencillo, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es, para sacar el pronóstico del tercer mes, agarramos digamos, el promedio de los 2 meses anteriores y pronosticamos el tercero, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es nada más como, y se hace, digamos, a nivel ahora se puede hacer en Excel muy fácilmente esta serie de tiempos, pero si lo fueran a hacer, sería así como les estoy diciendo, una promedio de dos celdas previas te va a dar la siguiente celda, ¿verdad? Entonces, esas son las famosas series de tiempo. Aquí está la fórmula matemática para un promedio móvil simple, ¿sí? Y entonces estamos viendo que el pronóstico del periodo futuro, digamos en un N periodo que se van a promediar, lo que tenemos son los promedios, digamos el hecho ocurrido, el dato ocurrido anteriormente, pasado, que es el T-1, más el T-2, más el T-3, o sea, es la estadística previa, ¿verdad? Dividido por la cantidad de números de periodos que se van a revisar. Este es un promedio móvil simple, ¿sí? Pero al final de cuentas, de nuevo, se está basando en esto. Déjenme nada más ponerlo aquí. Lo que decíamos anteriormente, se está basando en datos históricos. Estamos viendo el retrovisor de lo que está sucediendo para pronosticar el periodo futuro, ¿ok? Ahora, nosotros podemos tener, digamos, en una proyección, nosotros podemos tener, cuando estamos analizando los datos, podemos tener errores, ¿verdad? Cuando son errores sistemáticos o errores aleatorios. Si son errores aleatorios y tienen cierta consideración estadística, digamos que salen fuera del resto de los datos que nos está arrojando nuestro modelo, lo, lo, ah, a ver,
Si cumplen ciertas condiciones y no son repetitivos, los vamos a llamar aleatorios. Si cumplen una frecuencia determinada en el modelo, le vamos a llamar errores sistemáticos. Entonces, siempre hay errores en la proyección y hay que entender cómo eliminamos esos errores y tomamos un número que, como les estaba diciendo, el tema de la gasolinera, te puede dar el dato, pero si hay alguna variable que cambia, la proyección va a cambiar y se va a alterar. Entonces, la idea es ir depurando los modelos. Ahora, digamos, a ver, déjenme nada más cerrar esto. Cuando nosotros tenemos, digamos, el tema de un proyecto de Business Intelligence para poder venir y tener datos y sacar esos dashboards que nos empiezan a dar, tirar números, tiene una estructura similar a lo que estamos platicando anteriormente, ¿verdad? O sea, yo insisto, a mí me encantan todos estos modelos y digamos cómo lo puedo tener al acceso. Ahora lo puedes ver, los pronósticos los puedes tener casi que en el celular, ¿verdad? Y puedes tenerlo vía un app, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas es súper interesante porque esos reportes te tiran nada más un norte por donde irte. ¿Ok? Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar acá de todo esto? Digamos, un sistema de pronósticos es simple y sencillamente disminuye riesgo, no lo elimina, ¿ok? Como decía este amigo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la base logarítmica que estás utilizando para hacer tus pronósticos y tener certeza? Realmente no importa, porque ese número te va a acercar lo más que puedas, pero tenés que venir y emitir una opinión para saber si es el adecuado o no. ¿Ok? A corto plazo se utiliza, digamos, en los requerimientos de materiales, productos, servicios y cualquier, digamos, ayuda. Eh, y tenemos que tener, en todo caso, la flexibilidad de responder a esos cambios de la demanda de una manera rápida. O sea, sugerencia, no nos casemos con una metodología. Los pronósticos pueden variar y lo que es importante es sensibilizarlos con opinión. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? ¿Cómo les ha parecido esta parte? Porque nos vamos a meter ahora en la interacción de cómo metemos todo esto y vamos a mover los modelos de planeación de la demanda. Pronósticos. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos platicado hasta el momento? Que les di mucha información y traté de darles así como lo mejor para que ustedes vean, digamos, algunos tips y algunas áreas. Ustedes tienen metodologías que ya están utilizando y tienen criterios. Y bueno, yo les compartí uno de tantos criterios para el tema de DHL. Híjola, ahí, digamos, yo tenía criterios estadísticos de peso de los envíos, tamaño de los envíos, precio de los envíos. Entonces, y ahí teníamos unos indicadores que al final de cuentas yo movía para hacer mis pronósticos, ¿verdad? Así que, opiniones, escuchemos qué les pareció hasta el momento. Ujú. ¿No? Brandon, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que te haya llamado la atención de esto de los pronósticos? No, todo bien, pues a mí me llama la atención pues la importancia de, así como usted decía, tener no solo opiniones humanas, sino que apalancarnos bastante en la tecnología para sacar justamente los pronósticos, ¿verdad? Cómo se comporta el mercado o qué oportunidades vemos. Siento yo que es algo pues que por ahí tal vez hace falta mucho porque no siempre se invierte en ese tipo de tecnología, porque como usted decía, pues es bastante caro, ¿verdad? Pero sí, pues al final sí suma bastante.
Excelente, gracias, Brandon. Recuérdense, siempre lo que yo quería era apartarlos del análisis único que uno tiene de cómo te fue el año pasado, cómo te fue hace 2 años, o cómo se ha comportado, ¿verdad? O sea, el retrovisor está bien si tenés datos históricos, hay que venir y conseguir un buen modelo de análisis, pero no olviden la sal y pimienta que es la opinión, la experiencia, ¿verdad? Muy bien, a ver, tenemos a alguien más, preguntémosle. Alejandra Morales, ¿cómo le fue a usted por el tour que hicimos? Sí, bastante amplio. Me llama la atención cómo hacer un plan de demanda ya así cuantitativo, porque es algo que nunca he trabajado, entonces sí me llama la atención como de dónde se tienen los datos, cómo trabajarlo ya, ¿verdad? Y, Sí, pero sí, el hecho de tomar en cuenta también lo cualitativo. Por ejemplo, recuerdo que una vez me hicieron una pregunta en el trabajo de ¿cómo haría una proyección de un producto que me están diciendo que ahorita, por ejemplo, en diciembre van a sacar una oferta de un 50% de descuento, ¿verdad? Y nunca se ha trabajado. Entonces, creo que también va justo muy de la mano de eso, ¿verdad? Ya no es solo lo cualitativo, sino también lo cualitativo, qué tipo de producto es, la época, ¿verdad? sí, Em, sí, justo, pues me llamó muchísimo la atención eso, ¿verdad? Pero no sé si incluso vamos a ver como los datos más adelante. sí, ahorita nos vamos a meter ya en el ejemplo de cómo lo insertamos, cómo se ve, por ejemplo, las solicitudes de venta de unas sillas. ¿Sí? Y lo vamos a ver desde el punto de vista de quien arma las sillas y qué es lo que tiene que pedir. Recuérdese que ahorita solo estamos viendo el concepto de cómo nosotros analizamos precisamente esa demanda en función de una comunicación que se llama pronósticos. Ahora, metámoslo en producción. Y entonces vamos a ver, digamos, cómo nosotros vemos la demanda y oferta y cómo cumplimos esa demanda, ¿verdad? Pero lo que yo quería era venir y establecer que quién pide la demanda o cómo establecemos ese número. Pues ventas me lo pidió. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en operaciones para cumplir esa demanda? Así que así, ahorita lo vamos a ver, oye, pero buenísimo, Gracias. excelente. ¿Alguien más? ¿Algún último comentario? ¿No? Bueno, metámonos pues entonces, metámonos por acá. Entonces, ahora relacionemos todo esto, ¿verdad? Que justo lo que usted decía, digamos que por ahí yo escuchaba y decía, creo que Ángel nos comentaba y nos compartía un poquito, no, miren, es que mi industria es servicios. Ok, ¿cómo yo vengo y digo cuánto es lo que yo necesito para suplir ese servicio? ¿Verdad? O sea, ¿qué necesito yo venir y cumplir? Yo le tengo que cumplir a este que me está solicitando ese servicio y yo tengo que tener disponible algo para darle ese servicio, ¿verdad? Entonces, digamos que de alguna forma, independientemente que si es servicio o si es un producto, tengo que tener un requerimiento. Y esos requerimientos en operaciones se procesan y a su mismo momento le tengo que yo cumplir a ese pronóstico de ventas o a ese departamento de ventas haciendo algo, digamos, produciendo algo, teniendo algo disponible. Entonces, es así como nosotros vamos a relacionar el plan maestro de producción con la demanda, ¿ok? Tratando ahí la manera de venir y tratar de explicarles lo mejor que se pueda y que ustedes lo logren relacionar en su trabajo, ¿verdad? Pero miren, pues los elementos de la planificación. Primero, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es que tenemos que tener cuáles son los objetivos claros que nos está pidiendo en este caso, si yo estoy, me voy a constatar ahora que yo soy producción, ¿verdad? Operaciones. Entonces tengo que entender cuáles son los recursos que yo tengo
¿Qué es lo que me están pidiendo? Esa demanda que me están solicitando. De nuevo, ¿cómo establecemos? Porque Alejandra dijo, mire, ¿cómo se establece la demanda? A través de los pronósticos, ¿verdad? Que es lo que estábamos diciendo. Y esos pronósticos, híjola, pueden tener tantas variables. Y yo les puse varios ejemplos, pero yo les puse, por ejemplo, cómo establezco, cómo pronostico cuánto va a vender una gasolinera. Y entonces ustedes me ayudaron con algunos elementos. Hay algunos adicionales ahí, un, dos, tres adicionales, ¿verdad? Que podríamos haber mencionado, pero ustedes armaron bien el modelo. Y ya les conté ahí cómo al final de cuentas tenemos ese número para satisfacer. Ahora, nosotros lo que tenemos que venir y hacer es que después de esto tenemos que tener primero los objetivos y después cuáles son esos pasos a seguir para satisfacer esa demanda. Por ejemplo, tengo capacidad instalada, tengo la mano de obra calificada y lista para surtir esto y después necesito establecer fecha de inicio y finalización para, como un ejemplo, ¿verdad? O sea, si vamos a hacer algo, vamos a contratar en enero y finalizar en marzo. Entonces, porque ahí es donde empieza también una planificación del presupuesto, pero estaba hablando ya de costos operativos para cumplir y son elementos básicos de esa planificación. Finalmente, asignamos responsables. Este es, digamos, el ABC de una planificación. Ahora, ah, ¿cuáles son los requisitos básicos de la planeación de la demanda? ¿Ok? Entonces necesitamos tener una unidad lógica global, ¿verdad? Que interactúe. En este caso en particular, yo le estoy poniendo departamento o área de ventas y producción. Tienen que interactuar para venir y ponerse de acuerdo. Ahora, tenemos que venir y pronosticar esa demanda en un periodo, ¿ok? ¿Sí? Y entonces nosotros necesitamos establecer, ¿se recuerdan los horizontes que estábamos hablando? Si ustedes vienen y hacen un pronóstico de la producción y lo van a de una vez a desarrollar para los siguientes 10 años, muy probablemente, como habíamos platicado, va a fallar. Entonces, digamos que los horizontes son más cortos, ¿verdad? Para poder venir y entonces ir funcionando e ir, digamos, ajustando. Por supuesto, cada una de las decisiones, como vimos en aquel video del agua pura, todas esas decisiones o no decisiones que tú tomes en tu planificación y en tu ejecución va a repercutir en el costo logístico unitario con el cual vas a tener tu salida o producto. Y entonces, lo que es importante es que nosotros tenemos que tomar esa serie de pronósticos con los costos relacionados para tomar decisiones. Muy bien, aquí lo único que les quiero recordar para que ustedes tengan muy en mente es que tenemos en los procesos, y esto es una cadena de suministro, tenemos entradas que las transformamos, les hacemos algo con un procedimiento, tenemos salidas de este proceso que a su vez se convierten en las entradas del siguiente proceso. Y este encadenamiento es la cadena de suministro y estos son procesos logísticos. ¿Ok? Vale. Entonces, insisto, no se trata, si nosotros lográsemos tener una certeza del 100% en los pronósticos, híjola, no se trata digamos, dejemos aquí todo y vamos a comprar un billete de la lotería y se acabó, ¿no? Y podemos pronosticar y predecir. Entonces, no es magia, es, digamos, simple y sencillamente tener un número lo más cercano que se pueda para tomar decisiones. Ahora, fíjense pues, aquí tenemos un concepto básico de principios de economía básica que habla de la disminución y aumento de la oferta, ¿ok? Y entonces vemos nosotros que, digamos que cuando nosotros tenemos esta oferta, ¿verdad? Tenemos esta oferta que la podemos diagramar de esta manera, ¿sí? Entonces aquí hay una relación de precio
y cantidad. Lo voy a enseñar de nuevo. Me estoy yendo a la línea azul. Para esta cantidad, hagámoslo así mejor, tenemos este precio. ¿Ok? ¿Qué pasa, digamos, cuando nosotros, al final de cuentas, vamos nosotros y hacemos un aumento de la oferta? Quiere decir que en este mismo punto nos estamos trasladando para acá. Hay mayor cantidad, ¿verdad? ¿Sí? Y lo tenemos aquí. Y aquí tenemos, en todo caso, la relación de precio. Si nosotros tenemos una disminución de la oferta, en este caso lo hacemos para acá. Hay menos cantidad. ¿Sí? Entonces, los desplazamientos al final de cuentas de la curva de oferta, que es lo que nosotros podemos ofrecer, va en función de, digamos, de la cantidad y el precio relacionado o el precio relacionado a la cantidad. Aquí lo que establece es que, digamos, en un proceso de oferta, cuando hay una oferta en el mercado, nosotros lo que tenemos es que a mayor cantidad de cosas disponibles, el precio va a ser más bajo. A menor cantidad de cosas disponibles, el precio va a ser más alto. ¿Ok? Va. Entonces, cuando nosotros, el objetivo de esto es que nosotros podamos establecer pedidos exactos para cuando nosotros lo necesitemos, de tal manera que podamos establecer y cumplir, ¿sí? Eh, no- Cumplir la demanda que se nos está pidiendo la surtamos exactamente con la oferta necesaria para cumplir. Si nosotros tenemos mayor oferta que lo que se nos está demandando, va a haber un superávit. Y si tenemos menor oferta de lo que se nos está demandando, va a haber un quiebre. ¿Ok? Entonces el punto óptimo es este. ¿Siempre lo podemos cumplir? No. ¿Planeamos para ese punto? Sí. Sin embargo, tenemos que entender, ¿sí? Que, digamos, los análisis adecuados te van a dar el análisis de ese punto de equilibrio con cantidades óptimas, pero como platicamos, eso es en la teoría y les voy a enseñar por qué es eso. Se los pongo más sencillo. Más adelante, ahorita vamos a ver, digamos, el desglose de la fabricación de unas sillas. Entonces, si yo estoy supeditado a que tengamos la entrega de pedidos de parte de proveedores de ciertos elementos y esos pedidos van a llegar cuando son necesarios en la producción, implica que cualquier atraso va a romper mi inventario y de tal manera es que voy a tener quiebres de inventario. Si yo lo pido antes, muy probablemente no tengo esos quiebres, pero entonces se genera lo que estábamos platicando, dinero parado en el tiempo. ¿Ok? Esto ya lo habíamos platicado. Me gusta un poquito más porque de alguna forma yo les hice una pregunta y les decía, ¿cómo se comunica, digamos, esta información entre las áreas? Porque alguien por ahí decía cuando estábamos hablando de los pronósticos, sí, pero ¿cómo se comunica? Ah, sí, mira, tenemos reuniones. Alguien por ahí decía, no, nosotros se lo trasladamos a un área de planning, creo que decía. Y entonces el área de planning es la que agarra todos estos insumos y ya genera las órdenes. Entonces, es como dárselo digamos, a un área de una caja negra, ¿verdad?
Yo les comparto un poquito qué es lo que estamos haciendo ahorita en la empresa, que es divertido porque hay una comunicación, pero la información es repetitiva una y otra y otra y otra vez porque no hay un ERP en movimiento. Entonces, hay un ERP, sí hay, pero no se habla con el CRM ni se habla, digamos, y se usa exclusivamente o básicamente para el área de contabilidad. Pero una vez se genera una venta, híjola, hay que mandar correos, WhatsApps, reuniones, etcétera, etcétera, para que se implemente. Entonces es complicado, ¿verdad? ¿Cómo se comunican entre las áreas? A través de sistemas informáticos llamados ERPs. Uno de ellos, el más famoso, digamos, en Guatemala, diría yo, es el famoso SAP, que es para un tamaño de industria y hay otras opciones. Entonces, los pronósticos, ¿sí? Son producidos y vienen ah, dirigidos, gerenciados por la planeación comercial. Esta planeación comercial surte a la planeación de producción, que por eso estábamos hablando de esta comunicación muy cercana para venir y alimentar al plan maestro. El plan maestro lo que hace es que pone en sábana qué es lo que se necesita en dos cuestiones. Primero, cómo administramos esa demanda, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos están requiriendo? Y se generan órdenes de trabajo para poder venir y surtir esta demanda, qué es lo que nos están pidiendo. Pero también el plan maestro verifica la capacidad, no solamente de materiales, sino que la capacidad instalada para poder venir y hacer requerimiento de materiales o, digamos, controlar la capacidad en el sentido de ampliación o disminución, outsourcing, etcétera, etcétera. Entonces, este es el cerebro de la parte productiva, como estábamos hablando, y todo se genera acá. Miremoslo ahora un poquito con números, ¿verdad? Eh, a ver, mm, mm, Selvin, ¿me ayudas a leer acá, por favor? Dice, el programa maestro de producción engloba toda la proyección tanto de consumos como de materiales, como de elaboración de productos o servicios. Constituye un vínculo entre la estrategia general de la empresa y los planes tácticos mediante los cuales ésta alcanza sus metas. ¿Ok? Entonces, aquí estamos enterrando todo lo que hemos estado platicando en estas dos sesiones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Gracias, Selvin. Miremos este proceso de programación, ¿verdad? Primero, hay un prospecto del programa de maestro de producción. Vemos si están disponibles los recursos. Si no están disponibles, hacemos una prospección adicional. Si están disponibles, hacemos el plan maestro de producción autorizado y después nos vamos a la planificación de los requerimientos. ¿Ok? Entonces, definamos. Miren, pues, primero, para enseñarles el ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de una demanda independiente y una demanda dependiente, la diferencia entre las dos es una I y una N. Sería, digamos, la respuesta más simple y sin conocimiento. Pero, a ver, se los pongo así. Una demanda dependiente es aquella, es como, por ejemplo, piensen ustedes ustedes están comprando celulares. Entonces, digamos que esa es una demanda independiente, ¿verdad? Porque ustedes están pidiendo los celulares y compran el celular, pero amarrado o no amarrado, pero digamos relacionado muy fuertemente con ese celular, seguramente van a tener que comprarle muy probablemente un estuche o le tienen que comprar un cargador. Entonces, el cargador y el estuche serían una demanda eh, dependiente. Otro ejemplo sencillo, pollo. Van a un restaurante y compran pollo. ¿Pero qué es lo que está vendiendo el restaurante? Pollo. Ok, esa es la demanda independiente. Pero una demanda dependiente será la cantidad de cajas que se necesiten para empacar ese pollo. ¿Sí?
Elemento padre es aquel que que se puede fabricar a partir de uno o varios componentes, ¿verdad? Y entonces después tenemos un par más de cosas interesantes como el inventario proyectado disponible, eh, que vamos a estarlo viendo porque todo va a estar proyectado en función de semanas, y los requerimientos brutos, ¿sí? Que es basado precisamente en que Alejandra me estaba diciendo, mire, vamos a ver números, sí, porque lo que pasa es de que cómo usted hace esos requerimientos depende de lo que le piden los clientes. ¿Qué le piden los clientes? Eso se llama pronósticos, ¿ok? Y aquí es donde se relaciona. Aquí es donde empieza a relacionarse. Miremos pues. Aquí está la lista de materiales para un ejemplo de una silla con un respaldo tipo escalera. Este es el tipo de silla que vamos digamos, a fabricar. Entonces, ¿qué tenemos? Las patas traseras, tenemos las patas delanteras, el cojín del asiento, la tablilla de respaldo que ustedes están viendo ahí, los soportes para las patas que son estas. Estos son los soportes para las patas. Son estos cuatro. Y estas tablas para el marco del asiento serían estas, ¿verdad? Que en perspectiva serían estas cosas. ¿Ok? Y estos son todos los elementos que necesitamos para fabricar esta silla. Entonces, venimos y decimos, a ver, ¿cómo está la estructura de los materiales? ¿Sí? Nosotros lo que tenemos es que para hacer una silla con respaldo tipo escalera, rompemos las familias y entonces empezamos a ver los conjuntos. Vemos aquí el respaldo, solamente el respaldo. Necesitamos las patas traseras y las tablillas de respaldo. Voy a regresar para que ustedes lo vean. ¿Sí? Para hacer esta parte, necesito las tablillas y las patas traseras. Es lo único que necesito para ese elemento. Es lo que les están diciendo acá. ¿Ok? Cuando estamos hablando del conjunto del asiento, necesitamos el marco. Y en ese marco tenemos las tablas para el marco, que era lo que estábamos diciendo, y el cojín. Independientes están las patas delanteras y los soportes para las patas. ¿Ok? Así es como está, digamos, en, en su explosión de familia la estructura de los materiales. Ahora, veamos los conceptos que tenemos que manejar. El elemento final es el que vamos a vender al cliente. Hay un elemento intermedio, digamos que en esta misma situación, eh, que por lo menos tiene un padre y por lo menos un componente. ¿Ok? Hay subconjuntos que ya los platicamos hace unos segunditos. Y el elemento comprado que no tiene componentes porque proviene de un proveedor, pero tiene uno o varios elementos pares. ¿No? ¿Ok? Vamos pues. Entonces, el plan maestro para la producción para una familia de sillas. A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos ventas, me dijo, mira, necesito 150 sillas para esta semana. Estas son semanas. ¿Ok? Entonces necesito 150 sillas tipo escalera en esta semana. Pero también vendimos sillas de escritorio en esta semana. En esta semana aquí tengo ya compromisos con los clientes y esta cuarta semana tengo sillas de cocina. En total, sí, para la familia de sillas son 670 y mayo se va a comportar en este sentido. Entonces, digamos que aquí, si ustedes ven, están los requerimientos o la demanda ya fue traducida a través de los pronósticos y los compromisos que se generaron. ¿Ok? En este caso particular es interesante porque miren, esas sillas de escritorio están para la segunda y tercera semana. Puede ser un mismo cliente, ¿verdad? O pueden ser clientes distintos. Y entonces así es como se ve, digamos, la planificación, ¿verdad? La programación. Esta es la producción para una familia de sillas. Entonces,
Nosotros lo que necesitamos es entender cuál es esa cantidad económica de pedido, el EOQ, el que estábamos diciendo, ¿verdad? Ese punto intermedio en donde no vamos a tener ni de más, inventario de más, ni tampoco vamos a tener quiebre de inventario. Y entonces ahí vamos a tener la cantidad exacta necesaria en función del costo para poder venir y entonces vamos a tener el menor costo posible para el inventario requerido que nos están pidiendo en los compromisos dados y ya establecidos según esta planificación que estamos discutiendo. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Ahora, nosotros podemos venir y decir, tenemos inventario de lo que nos están pidiendo. Ese es el inventario que tenemos proyectado en la semana X o T. ¿Cuál es el inventario disponible que teníamos al final de esa semana? ¿Verdad? ¿Cuál es, porque nosotros estamos produciendo o posiblemente ya tengamos inventario producido? Entonces, lo que nosotros necesitamos es saber, digamos, cuáles son las recepciones que vamos a tener en esa semana X y los requerimientos brutos que nos están haciendo a raíz de esos pronósticos o solicitudes, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es justificar estas, digamos, recepciones y estas cantidades. ¿Se recuerdan que habíamos dicho, vamos a comprar exactamente lo necesario? Aquí es donde está este impacto. ¿Ok? Miremos, veamos pues. Entonces, aquí dice, para el elemento C, el subconjunto de asientos, ¿sí? ¿Cuáles son los requerimientos brutos? Pues los requerimientos brutos los trasladamos en función de semanas, ¿verdad? Ya no les pusimos aquí meses, lo pusimos en función de las semanas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar produciendo? Subconjuntos de asientos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos brutos? 150, ¿verdad? 120, 150, 120, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las recepciones que vamos a tener programadas? Pues tenemos aquí programadas esta de 230. Y si no hacemos nada, ¿qué va a suceder con el inventario proyectado disponible? ¿Cuándo rompemos inventario? ¿En qué semana se rompe el inventario? Hay un quiebre de inventario. En la semana 4, En la semana 4, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué miras en la semana 4? que ya estamos con negativo en el inventario proyectado disponible, ¿Ok? ¿Con cuánto empezaste en la semana sub cero? con 37 unidades. ¿Ok? Vos tenías 37, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Cuántas, digamos, cuáles fueron tus recepciones programadas en las primeras 4 semanas? Únicamente 230 unidades. ¿Ok? ¿Sí? Y digamos, si ves, tenés dos requerimientos brutos, uno que es en la primera semana y el otro que es en la cuarta semana. ¿Sí? Entonces, si nosotros sumamos 150 más 120, nos da 270 más 37 menos 230 nos va a dar -3. Se los hago de esta forma. Gracias, sí, aquí estamos los requerimientos brutos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos es que al final de cuentas tenemos una recepción, le tenemos que restar a, digamos, vean ustedes, estos son los casilleros de tiempo, lo explico aquí. Empecé con 37, le sumé de 230 y le resto 150, que fue el requerimiento que me hicieron, ¿verdad?
Al final de cuentas, tengo 117 unidades acá. Aquí no pasó nada. Entonces el inventario se queda igual. En la tercera semana no pasó nada. El inventario se queda igual. Y aquí me pidieron 120. Ya no voy a poder cumplir, ¿sí? Porque aquí ya estaría debiéndole. Acá no puedo cumplir este pedido porque están en -3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El tamaño del lote que me da el proveedor son 230 unidades. ¿Cada cuánto me lo da? ¿Cuánto es el lead time? 2 semanas. Entonces, yo tengo que saber cuándo pedir para no romper inventario. ¿Ok? Vean ustedes acá. Dice, el proveedor entrega los productos en lotes de 230 cada pedido. El proveedor entrega cada 2 semanas. Los requerimientos brutos son fijos. No se puede cambiar ya la programación, que era lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿cuándo pedimos? Dado que los pedidos tienen un lote o tamaño fijo. ¿Cuándo pedimos? ¿Cuándo pedimos para evitar este quiebre de inventario? En la semana 2. ¿Ok? Aquí. ¿Por qué? Porque lo que te están diciendo es que tarda 2 semanas. Entonces, como aquí ya tenés la planificación, porque ventas te dijo que iba a vender 120, tú tienes que pedir con 2 semanas de anticipación para poder venir y no romper inventario. ¿Ok? Y vamos a ver cómo corregimos el resto. Porque si no hacemos nada, aquí la ruptura de inventario va a ser más grosera, ¿verdad? Si aquí ya le quedamos mal al cliente o a ventas, aquí le vamos a quedar peor si no hacemos nada acá. ¿Ven? Aquí es la decisión de cuándo pedir. Yo puedo pedir, digamos, 230 todas las semanas. Seguro voy a tener sobre stock. Seguro, no hay ningún problema. Si me lo permite mi billetera, lo voy a hacer. Pero tengo que tomar en consideración esto. ¿Ok? Entonces, hago el pedido y lo recibo. Lo hago acá y lo recibo aquí, ¿verdad? ¿Ok? Tengo que hacerlo en la semana 2 para recibirlo en la semana 4. Entonces, hago de nuevo. Aquí llevaba 117, 117. Y entonces aquí ya le sumo este inventario, 230. Me piden 120, todavía me restan 227. Sigo. En este no tengo requerimiento, no. Pero aquí sí voy a tener, todavía me sirve este inventario que tengo, sí. Entonces no hago ningún pedido, no recibo ningún pedido. Pero ojo, aquí en esta proyección yo ya voy a tener, ¿sí? Faltante. ¿Por qué? Porque me van a pedir 120. Entonces la emisión de pedidos justo, como me estabas contando, creo que fue Ángel que me dijo, lo tengo que hacer en la semana 2 y esta en la semana 5. Esto me sirve para al final terminar con un inventario de 187 en la semana 8 y surtir todos los pedidos. ¿Cuál es la limitante acá? La limitante, como estábamos diciendo, es que el proveedor me limita a tener cada 2 semanas y me pide que mínimo le tengo que pedir 230 unidades. Pero en este particular, por ejemplo, ¿verdad? Tengo 227, aquí me voy a quedar con 77. Si yo le digo, mira, y no me podrías vender nada más, digamos, aquí sería más o menos como 63, si no estoy mal, 53 unidades, no, yo te tengo que vender 230 y me lo tienes que pedir con 2 semanas de anticipación, ¿sí? Esta es, digamos, como la matemática lógica básica que tenemos donde amarra las tres cosas que estábamos platicando.
Los pronósticos, voy a ser, ¿sí? El lead time y las condiciones de compra, que como ya platicamos, ¿sí? Y por eso nos metimos a la función de compras para que ustedes vean que no es solamente venir y decir, hacer un requerimiento y traerlo ya, porque en este caso en particular tendríamos que ya que tener, digamos, homologado y autorizado ese proveedor y consensuado, y ojalá que no haya ningún impedimento en algún proceso logístico, de tal manera de que me pueda llevar justo cuando lo necesito. Sí, Selvin, adelante. Gracias. Mi pregunta sería que esto es una planificación y pues está en papel, pero la realidad es que va a ir pasando distinto, pues puede ser que en Claro. lugar de vender 120 vendan 140, etcétera. ¿Cuál es la recomendación de mantener un inventario de seguridad ante esos picos que puedan haber en algún momento y no caernos cortos, ¿verdad? Porque aquí en la buena teoría estamos comprando para cubrir justo lo que se planificó, pero ¿qué pasaría si en algún momento pues subiera un poquito la venta? ¿Tendríamos que tener un stock de seguridad? ¿Hay algún método para calcularlo o alguna recomendación que nos pudieras dar, Ramón? Sí, mira, pues, digamos que bien lo dijiste, porque aquí lo que estoy tratando de ejemplificar son todos los elementos teóricos para que tengas la teoría de cómo funciona, ¿verdad vos? Por ejemplo, aquí se aplica un concepto que en economía se llama ceteris paribus. Si no pasa si no se altera ninguna otra variable. Aquí estamos hablando de lead times que se cumplen exactos, ¿verdad vos? Y requerimientos que tenés planificados de 2 meses. No sé si lo ves, ¿verdad? Entonces, digamos, si hay un requerimiento acá y no lo tenías contemplado y el requerimiento es superior a 187, vas a fallar. Entonces, esos stocks, este análisis, eh, cuándo tener digamos, tus stocks de seguridad, va relacionado con 3 elementos importantes que si querés los puedes apuntar, ¿oíste? Primero, el primero es, digamos, qué tan certero, yo lo que tendría que venir como yo lo utilizo, es que yo utilizo un CRM para venir y hacer un análisis de pronósticos sobre lo que todavía no se ha vendido. ¿Qué explico yo? Digamos, yo tomo un CRM y tomo todas las oportunidades que están ya en cotización o próximas a cierre y las analizo. Y entonces lo que yo hago es que empiezo a analizar si voy a poder cumplir, si al final de cuentas el cliente me dice que sí. Porque recordate que ventas, ¿verdad? Te puede ofrecer el cielo y la tierra, pero si tenés un CRM, no voy a meter mucho a esa explicación porque sería un tema de ventas muy específico, pero cumplen ciertas fases, ¿verdad? Si un vendedor te jura y te perjura, por lo menos tendría que tener una cotización y tendría que estar en una negociación final. Y entonces ahí tenés una probabilidad y le asignas un porcentaje. Y entonces haces como un barrido de cuáles son esas oportunidades y ahí tenés muy posiblemente pedidos que no tenés contemplados estadísticamente. Entonces ese sería el primer elemento, analizar bien en tu análisis de pronósticos. Todas tus estadísticas están bien, pero lo que está vivo es lo que llevas en el mes. Y eso es lo que habría que ver cuándo es el compromiso de cierre, ¿verdad? ¿Sí? Y qué tanta probabilidad de cerrarla tenés. Ya cuando está cerrada, ya está muerta, pues, o sea, ya tenés que cumplir. A mí lo que me interesan son las que están en fase previa, ¿ok? Segundo elemento importante es qué capacidad tengo, porque si estoy produciendo, yo te dije, te hice el ejemplo de mis puestos, ¿verdad? Yo cuando voy a poner un puesto de guardias, yo lo que veo es si tengo los elementos ya en stock, porque si no, el lead time para mí, yo no importo, pero sí tengo que comprar armas
Y si compro armas porque ya me acabé mi lote, lo que yo tengo que hacer es maravillas para venir y que entonces que me las entreguen en 45 días. Tengo que tener la disponibilidad de flujo de efectivo, porque lo que pasa es que ahí te dan crédito durante esos 45 días, pero al final de los 45 días tenés que tener la plata que comprar para poder venir y que te lo entreguen. No, perdón, no son 45 días. 45 días es que te den, digamos, el arma con tenencia. Entonces, bueno, sí son 45 días al final de cuentas para efectos prácticos. Entonces, en la analogía, analizas el segundo elemento que es tu lead time, de dónde vas a tener lo que necesitas vender. ¿Ya tenés stock o lo tenés que traer? ¿Qué otros elementos necesitas para cumplir? Y el tercero, que es importantísimo, ¿verdad? Es ah, la flexibilidad que tenés organizacionalmente para venir y decir que sí a esos sobresaltos en tus requerimientos. Yo en lo particular, como política, nunca digo que no, ¿verdad vos? Siempre miro hasta el último momento cómo le hacemos y hemos hecho unas locuras ahí interesantes, pero consensuadas con el cliente y si nos las acepta, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero esa flexibilidad es más, digamos, una política gerencial y disponibilidad gerencial de venir y alterar. Entonces, no hay una fórmula matemática para establecer eso porque requiere esos tres elementos que no los puedes meter en una calculadora. No sé si te respondí, Selvi. Sí, sí, muchas gracias. Son elementos, digamos, gerenciales técnicos, pero basados en esto que estás viendo en esta tablita, ¿verdad? Esto, mira, esto que estamos diciendo. Tengo este proveedor, yo en compra, yo estaría buscando a alguien que me venda en lotes más pequeños, o no importa si al final de cuentas aquí puedo ir a comprar para suplir esto y lo puedo comprar localmente, de tal manera de que mi lead time no sean 2 semanas, sino que se disminuya, por ejemplo. Pero tendríamos que ver de qué se está tratando tu negocio, ¿verdad? Por lo que te entendí, lo traes de otros lugares. Y me imagino que para que sea efectivo en el costo, tenés que tener cantidades tipo contenedores, me imagino yo. Entonces, esos elementos son los que habría que analizar con alguien en planificación para saber planes de emergencia ante subidas o bajadas de tu, ¿cómo se llama? De tu demanda. Ok, muchas gracias, Ramón. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces voy a tratar nada más de enseñarles eh, algo complementario, ¿verdad? Para eh, finalizar esta parte y entonces me quedo ya nada más en preguntas y trato de responder lo mejor que pueda. Digamos, era un poco lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que el plan maestro de producción y el programa de requerimientos no tienen todas estas limitaciones que estábamos platicando, ¿verdad? Todo lo que estamos platicando y tu pregunta fue precisamente eso, ¿sí? O sea, hay que tener, digamos, todas estas fuentes de limitación para poder venir y entonces accionar. Por ejemplo, capacidad finita, digamos que tenés que tener claridad en qué tanta flexibilidad podés tener para responder ante una fluctuación de tu demanda. Ahora, eh, esto es, digamos, de alguna forma lo que tratas de hacer es ceteris paribus sin otras variables, es tratar la manera de tener una planificación. Si ustedes se recuerdan, lo que estábamos diciendo era una planificación de horizonte congelado, ¿sí? O en firme, donde ya no vas a tener cambios. Si tenés cambios es porque lo que pasa es de que estás alterando el pronóstico, estás alterando la demanda y algunos sistemas van a ser flexibles para poder cambiar, otros no. Si tenés que importar televisiones de Japón y son 45 días y vendiste algo más, te vas a quedar corto, ¿verdad? Entonces, y si es por contenedor y te atreves a venir y decir, bueno, voy a traer un contenedor adicional, eh,
debería existir una buena justificación para hacerlo, ¿verdad? Pero depende ahí sí que depende de la cadena de suministro. Yo esa es la recomendación que les doy, ese análisis poquito más cercano de todo esto, ¿verdad? Este ejemplo se los voy a dejar nada más, ya no lo voy a explicar porque resulta algo muy similar. No lo vamos a explicar ya porque al final de cuentas, si no, nos vamos a pasar mucho el tiempo. Les voy a dejar con Jamie la presentación para que ustedes vean esto, ¿verdad? Pero al final de cuentas, quiero venir y establecer que la base de todo programa maestro de producción es la proyección o pronóstico de ventas. Por eso es que le di más énfasis a esa parte, porque de allí el lead time y tu capacidad productiva y cómo evitas la ruptura de stocks y la decisión de tener ese stock de seguridad va a depender de la política de la empresa y de la billetera de la empresa, ¿verdad? Con eso de las sardinas, lo que me decían, mira, yo no puedo pedir menos de un contenedor de 40. Entonces, tengo que saber cuándo pedirlo porque viene y ese se tiene que desplazar y yo tengo que estar, hay un punto de repetido que tengo que venir y establecer porque si no, me quedo sin sardina, ¿verdad? Entonces, el manejo de los datos y el manejo de esos tres conceptos que te pude comentar de manera práctica, ¿verdad? Depende de cada una de las empresas. Como decía Alejandra, ¿cómo sabes qué va a suceder cuando le vas a bajar el precio y le vas a hacer una oferta? ¿Cómo estableces eso? ¿Cómo proyectas eso, verdad? ¿Qué impacto vas a tener? Entonces, realmente es una proyección en un pronóstico basado en asunciones. Así que, eso se lo vamos a dejar ahí. La misión de la logística es recordarse de esto, ¿verdad? Tener la cosa correcta, cantidad, en el lugar correcto, al correcto tiempo y al correcto precio. Así que con esto cierro este ejercicio. Ahí van a ver dos o más ejemplos de eso que estamos platicando, pero la esencia del cálculo del repetido se basa de nuevo en tu capacidad, en la negociación del lead time y, digamos, los requerimientos de la demanda que se convierten en pronósticos. Cerremos esto acá y los escucho si hay alguna pregunta, comentario. ¿No? Alejandra, le respondí su inquietud, me quedé con un poquito con la inquietud de saber si le aclaré un poco más ahí la pregunta que me hizo. Sí, 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 me aclaró bastante más. Muchas gracias. Me encantaría poder venir y agarrar ejemplos de sus empresas y desnudarlos un poco más, pero híjola, lo que pasa es que como son tan variados, prefiero mejor darles un ejemplo genérico, ¿verdad? Y que sobre ese ustedes puedan tomar la teoría y ya agarrar esos tips y aplicarlos directamente en sus ejercicios, en sus propias empresas. Pero eso, gracias. ¿Alguien más que haya algún comentario? ¿No? Buenísimo. Bueno, entonces, simple y sencillamente me resta agradecerles ahí por la atención, el tiempo, la ruta que tuvimos ahí por diferentes elementos que les van a ayudar a venir y comprender este análisis de demanda y oferta y esta planificación de la demanda y la oferta que se reduce a esos elementos, ¿verdad? Les agradezco de nuevo por el tiempo. La presentación se la voy a mandar a Jamie para que tengan ahí estos últimos ejercicios y los puedan ver y los puedan